Bueno, damos la bienvenida a esta tertulia de literatura con el tema del camino de la heroicidad, pero con un enfoque concreto en que compararemos pues, un personaje de ficción y un autor, Jorge Luis Borges y Son Goku. Tenemos que descubrir, a medida que vaya el evento, pues, cuál es el personaje de ficción y cuál es el autor. Pero, en cualquier caso, para esta pequeña hazaña, para esta pequeña heroicidad, pues tenemos a Juan Pablo Leoncio, escritor, analista y productor cultural también. ¿Alguna cosa más? No, de momento no. ¿Suficiente? Suficiente. ¿Viene usted de parte de Borges o de parte de Son Goku? Borges, sin duda Borges. Me lo imaginaba. A pesar de que lleva un poquito el pelo alborotado, yo he intentado traer mi pelo un poquito de Super Guerrero, ¿no? De Super Saiyan, pero bueno, cada uno hace lo que pueda a nivel capilar. En cualquier caso, yo soy también un fan declarado de Borges. Para mí es el culmen con alguna otra autora de la literatura universal, pero sí que es verdad que la mitología de Son Goku, si podemos llamarla así, la narrativa de Dragon Ball, me afectó de forma profusa en la infancia cuando la vi, y me parece pues una serie, en este caso, de dibujos animados, pero que nos generó una mitología muy importante y que, por supuesto, es prototípica del camino de la heroicidad. Entonces, vamos a cometer la osadía, el riesgo de ponerle a dialogar con Borges, que a priori es un autor que no tendría que estar tan vinculado con el heroísmo, pero que yo insisto, después de leer sus obras que me parecen cúlmenes como El Aleph y Ficciones, que una gran parte de esos cuentos que me parecen pues magníficos, lo que ocurre ahí es una revisión de la heroicidad con personajes ambivalentes que están a medio camino entre ser héroes y villanos, como uno de sus cuentos incluso dice, ¿no? El tema del héroe, del traidor y el héroe. Del traidor y el héroe, o del villano y el héroe, en este caso traidor. Y creo que hay varios que también hablan de todo esto. ¿Cómo lo ve usted? ¿He inventado algo o estoy cayendo en equivocaciones? No, primero agradecido nuevamente por la invitación. Bueno. Es una jornada que habíamos postergado, ¿no? Un par de veces. Sí, voy a poner el micrófono un poco así. Ok. Y la verdad es que esperé esta jornada con ansiosa tranquilidad. Imaginé muchas veces este momento, en uno de esos universos usted moría, en otros yo, en otro esta habitación estaba vacía. Y un poco llevándolo a la temática, que puede ser una especie de berrinche y chistecito, Shakespeare, en Julio César, decía que los cobardes mueren muchas veces y los valientes solo una. Así que en este sentido creo que hoy al fin podemos llevar a la contienda este tema que habíamos tratado en un par de cafés. Así que agradecido. Ahora, sí, llevándolo... No sé si ha proferido alguna amenaza en sus barrocas palabras y vamos a morir, o me está amenazando de muerte, pero asumamos que más tarde, si a lo mejor vamos a tomar un refresco, una cerveza después de esto, no sabremos si esta noche morimos o no. Bueno, yo creo que es correcto lo que tú dices. Creo que la saga realmente es parte ya de la mitología moderna. Borges es contemporáneo, para mí al menos. Y creo yo que podemos ir de lo general a lo particular, si usted me lo permite, para que haya cierto orden, y justamente ya hablando de duelos, para que esto sea más bien una muerte en esgrima y no una pelea de gallos, digamos. Los gallos los ponen a pelear y no saben por el motivo por qué mueren, ¿no? Sigo sin entender ninguna de sus metáforas, pero adelante. Entonces, yo propongo definir un poco el concepto de héroe, para no discurrir, ¿no? ¿Usted tiene alguna propuesta al respecto? Bueno, yo haría un alarde etimológico, empezando diciendo que héroe, en su etimología, proviene de cuidar y de proteger. Por tanto, ya tenemos una primera característica que nos aúna con vicisitudes de Son Goku, de intentar salvar a la humanidad, de intentar proteger el mundo.
Y hay que ver cómo en los cuentos de Borges esta etimología Borges también podríamos decir que protegió la literatura y rescató del anonimato a muchos autores. En este sentido, sí, ¿no? Lo que tenemos que dilucidar es el enfoque de Borges en la heroicidad, ¿no? Y sí que es verdad, me gustaría empezar diciendo que Borges fue una persona un poco temerosa del mundo, de la sociedad. Él vivió sus primeros años recluido en el jardín de su casa, casi incluso dentro de la biblioteca de su padre, donde tuvo acceso a todo el mundo, a todas las aventuras literarias, pero en cambio no fue valiente como para encarar ese otro lugar, ese Buenos Aires lleno de malevos que él luego transformó en literatura. Entonces fue un cobarde que fue valiente en el ámbito literario. Sí. No sé si por ahí... Bueno, este es un libro, El humor de Borges, que recomiendo. Y aquí se recapitula una anécdota en donde Borges tenía una idea muy clara sobre la guerra de las Malvinas. Entonces, en un momento estaba en un café y voy a leer el diálogo, que es muy breve. Se aparece un coronel retirado, un coronel de la Nación retirado, y le dice: usted está ofendiendo a las Fuerzas Armadas con sus declaraciones y ofendiendo también a sus antepasados, que según tengo entendido fueron militares. Borges apretó mi brazo, enarboló su bastón y con voz firme, casi gritando, respondió: señor, soy ciego, pero no un cobarde. Retírese inmediatamente o no respondo por mí. El personaje, sorprendido, se escurrió entre la gente y cuando quedamos solos y yo, Borges, solo con él, aún bastante confundido, atiné a decirle: Borges, usted que dice sentirse culpable de no ser valiente, acaba de demostrar que es muy valiente. Y Borges, ya tranquilizado, le respondió: cállese, Alifano, yo estaba muerto de miedo. Claro. Es que también estamos diciendo varias cosas, que está costando también arrancar y encontrar un camino, pero sí que es verdad que qué es el valor o cuáles son las acciones heroicas y cuáles son las cobardes, ¿no? E incluso a veces también se ha dicho, ¿no?, el hecho de encarar los acontecimientos aunque tengas miedo, pero hacer las cosas con miedo. En este caso, empecemos un poquito también con Son Goku, ¿no?, y la comparativa. ¿Qué tenemos en Son Goku? No sé si usted ha visto un poco la serie o la desconoce. Sí, la conozco, pero creo que soy menos fanático. Frugalmente. Son Goku es un héroe, podemos estar de acuerdo, muy valiente, extremadamente valiente. Él nunca tenía miedo, siempre enfrentaba los peligros y siempre luchaba por la justicia. Pero ¿qué característica también le acompaña, que es bastante prototípica de los héroes, heroínas orientales? Que era un ser omnibenevolente, o sea, todo bondad. Si os acordáis, Son Goku no tenía casi nunca, a no ser que le sucediera alguna cosa extraña, un reverso oscuro, unas dudas de su moralidad. De hecho, en los primeros capítulos, la primera temporada, iba sobre el Nubol Quinton, que era una nubecita que solo podías subir a él si tu esencia era absolutamente bondadosa. Y él era uno de los pocos personajes, o casi el único, que podía estar encima de aquella nube. Por tanto, de alguna forma tenía el don de la bondad, pero en esencia no tenía que poner en juego su propia personalidad, porque ya la narrativa le daba esto constituido. Esto no resulta muy humano, porque los humanos, en realidad, y la heroicidad moderna, pues tiene que poner en juego las propias luchas internas. Bueno, pues tenemos esta primera característica, y en cambio, si lo queremos comparar directamente, en Borges, ¿qué relatos tenemos? Relatos como, por ejemplo, El traidor y el héroe. El traidor y el héroe, donde el mismo personaje, según el punto de vista, es visto como traidor o como héroe, y es las dos cosas a la vez. E incluso la sociedad se pone de acuerdo para crear una especie de farsa teatral en que pase la historia este personaje como un héroe cuando ya lo habían condenado justamente a tener que asumir esta farsa, lo habían condenado como traidor. Tenemos otras revisiones de mitologías, como por ejemplo la del Asterión, el Minotauro, que es un cuento donde Borges recoge
la figura, ¿no?, del Minotauro perdido en el laberinto, pero lo convierte en el héroe del relato en cuestión. Y por tanto, entonces Teseo, que viene a salvar a la sociedad del Minotauro, a destruir al monstruo, si el héroe es el bueno, entonces Teseo es el fascista, ¿no? Y al final dice a su compañera Ariadna, ¿no?, dice: ¿te creerás, Ariadna, que el Minotauro ni se defendió? Apenas se defendió. Una cosa así. He citado mal a Borges. Voy a morir. Es que Juan Pablo es muy borgiano, muy purista borgiano. Yo en breve voy a sacar mi teoría de que Borges era un poco... Avancemos en la trama de la noche. Bueno, yo creo que esa es una gran dificultad justamente de esta jornada, es que Borges es un escritor y dentro de su literatura se pueden encontrar diferentes contextos donde la heroicidad se puede plasmar. A ver, propónganos alguno, si lo desea. Sí, lo que pasa es que para poder entender eso necesito hacer un poco de literatura o un poco de dónde provienen las influencias de Borges. Hubo una teoría por el siglo XIX que se llamaba El Gran Hombre. Era de un escritor que Borges frecuentaba mucho, Carlyle. Él decía que los grandes hombres, que básicamente la historia o aquello que llamamos historia es básicamente una recopilación de autobiografías de unos cuantos hombres. Luego, 20 años más tarde, Spencer, nuevamente otro escritor frecuentado por Borges, decía que estos grandes hombres eran más bien empujados o eran el resultado por su sociedad, no tanto así como sus propias acciones. Estas dos definiciones creo que son compatibles dentro de la literatura de Borges. Yo creo que hiciste una muy buena apreciación con el Minotauro. Yo la había aquí tenido justamente anotada. Menos mal. Porque tal vez se comprenden ciertos principios, pero no valores. Entendemos que el Minotauro, para el griego clásico, era básicamente un demonio para la humanidad. Pero aquí, en el cuento de Borges, La casa de Asterión, se muestra con una templanza... digna de un poeta. Sí. Correcto. De un poeta templado, que tiene temple, no de esos poetas airados. De hecho, en la casa Asterión, este laberinto está completamente abierto y el Minotauro puede salir en cualquier instante. No está encerrado, no es un prisionero, y lo dice y lo repite varias veces dentro del cuento. Yo creo que eso es fundamental, porque no es el héroe prototípico, ¿no?, lleno de bondad, sino, o que busca más bien generar un bien, sino que busca anular su naturaleza maligna. Y él espera justamente un redentor, que en este caso, justamente como usted lo mencionó, fue Teseo. Interesante la figura de la redención o el concepto de la redención. ¿Me permite? ¿Quiere acabar el concepto? No, ya ¿Sí? está, sí. Porque ya que nombra al Minotauro, me gustaría ir entrelazando entre Borges y Son Goku, ¿no? Y Son Goku, y poner en crisis lo que he dicho al principio de Son Goku, ¿no? Era un ser omnibenevolente, pero al mismo tiempo tenía también una parte oscura. ¿Alguien se acuerda? El hecho de que antes de que le cortaran la cola al final de la primera temporada, cuando veía a la luna, se transformaba, teniendo en cuenta su esencia también de extraterrestre, como se descubrió después, formando parte de los Super Saiyans, ¿no? Se convertía en un monstruo inmenso cuya característica era destruir todo. Por tanto, tenía la furia exorbitada y la parte animal, el Minotauro, muy inmiscuida en, digamos, en el inconsciente, quizá. Su inicio también fue que esto fue lo que hizo que matara a su propio abuelo y cometió este crimen atroz, convertido en monstruo, convertido en animal, convertido en una especie de King Kong. Y cuando nos remitimos también al mito de King Kong, ¿qué estamos ahí? No es un monstruo cualquiera, es la animalidad del ser humano de primigenio, digamos, antes de habernos convertido en Homo sapiens sapiens, con toda la cultura y todas nuestras capas de sociedad, de elementos que nos hacen convivir más o menos en paz, pues éramos animales, que lo seguimos siendo, pero vivíamos en este contexto. Goku no lo tiene transitado, simplemente lo tiene aplacado con una especie de
castración, me atrevería a decir, porque le cortaron la cola, uno de los primeros símbolos fálicos que voy a nombrar a lo largo de la noche, y creo que no es baladí, el hecho, no lo nombro al tuntún. Entonces, de alguna forma, le quitaron quizá la libido y le quitaron también el ello que quedó soterrado. Entonces, ahí no hay una transmutación del inconsciente, una metamorfosis heroica. Simplemente hay un ser humano que hay una parte que la tiene apartada de sí. Pero en principio está ahí, siempre se puede transformar en ese monstruo que se llama Osaru. En cambio, Borges está haciendo dialogar incluso al Minotauro, a la bestia, haciendo que encuentre sus límites, y muchas veces también Borges lo que hace es, se enfrenta también a una monstruosidad, que él lo dice, ¿no? Que una de las cosas más abominables de la existencia es el infinito, y algunos de los monstruos, de los villanos de sus relatos, es el concepto de infinito. ¿Se acuerda la Biblioteca de Babel, por ejemplo, que estuvimos hablando de ese cuento? El ser humano tiene que lidiar para encontrar los límites de esa biblioteca y el sentido último, porque si no hay sentido, ese monstruo, ese gargantúa, ese leviatán, se come a lo ínfimo del ser humano y lo deja disuelto un poco en la nada. No sé, son conceptos que quería ir aportando. Sí, bueno, potenciando un poco lo que yo venía diciendo, que creo que existen para el héroe, cosas personales o inherentes como el coraje, la templanza, la fuerza, el ímpetu. Por ejemplo, podemos hablar de los héroes clásicos que tenían una fuerza sobrehumana y eso era propio, era inherente. Pero también podemos tener las cosas impersonales, y aquí puedo anunciar a la sociedad, a la evidencia, incluso al historiador o a la suerte. Entonces, bajo estos conceptos, yo creo que en el caso, por ejemplo, del Minotauro, podríamos hablar de un héroe, pero cuya evidencia, cuya historia no lo acompaña, cuyo relato frente a la humanidad no lo acompaña y lo transforma en villano. Y yo quiero dar también, justamente, ya lo veníamos conversando, hay otro cuento que es el tema del traidor y el héroe, que pasa todo lo contrario. Voy a hacerlo un resumen muy simple. Imagínense que nosotros buscamos la independencia de Irlanda, pero cada vez que nosotros tenemos un plan, el plan fracasa. Yo, como presidente del partido, le digo a usted que busque justamente al traidor que está en nuestro círculo, y usted averigua que el traidor soy yo. Yo soy el que justamente provocó que nuestros planes fallaran. Bueno, nos reunimos, conversamos y llegamos a un acuerdo, que usted me va a matar. Pero mi muerte va a servir para conseguir la independencia de Irlanda. Es decir, yo soy el traidor, pero mi muerte va a servir para causar justamente la independencia, un fin noble. Entonces, para el contexto, para la evidencia, el relato que se va a proponer es que yo soy un héroe, pero en el fondo soy un traidor. Es aquí donde justamente elementos impersonales transforman al héroe. Y esto nos enlaza también con otros cuentos donde justamente Borges insiste en estas temáticas de ambivalencia, heroicidad, traición. 3 versiones de Judas, el gran traidor de la mitología judeocristiana, donde hay un corolario final en que se especula que en realidad el elegido, el enviado, el redentor era Judas, porque con su acto heroico de sacrificar su propia vida y, como decía usted, su propio relato en la historia, en el cual quedó como el traidor atroz, consiguió que triunfara la concepción judeocristiana y que fuera pues ensalzado como mártir, Jesucristo en este caso. Entonces todo es un embrollo, pero sí que, por ejemplo, Son Goku, al igual que Superman, que son seres que de alguna forma no tienen límites o siempre superan sus límites, tienen una fuerza descomunal, a veces también son elegidos, es la leyenda del elegido, y mártires redentores, y se sacrifican por la humanidad. Bueno, sobre todo, sí, Superman también muere, últimamente murió, ¿no? Pero Son Goku murió varias veces y Jesucristo murió expresamente para salvar al mundo, ¿no?
Entonces ahí hay como una especie, pues esto, ¿no? De sacrificio, dando el mayor don que es la vida para salvar al mundo, salvándose a uno mismo, ¿no? Claro, de que se tienen que salvar figuras tan blancas, tan de luz. No sé, ahora ya me he perdido un poco con tanta analogía, pero... Bueno, pero sí, no, que por ejemplo... ¿iba a salvarme de esta situación? Un poco. No, que Ahora por ejemplo este cuento del traidor y del héroe, un poco también está presente en la saga, que es cuando está Mr. Satan y necesitan la ayuda y queda Mr. Satan como el héroe, pero finalmente es el más débil de todos, ¿no? Y un poco también esta especie de sacrificio yo la noto en Vegeta, cuando se transforma en piedra, ¿no? Él comprende su naturaleza maligna y tiene un botón de autodestrucción y lo aprieta. ¿Vegeta? Sí. No. ¿Sí? ¿Botón de autodestrucción? No, eso no, pero se sacrificó. Sí, también se acabó sacrificando. Correcto. Bueno, ahí se sacrificaba todo el mundo. Han sido muchas, ya no me acuerdo de todo, pero sí que he llegado a este punto. Me gustaría también nombrar una pequeña teoría, y es esto, ¿no? Que en Borges tenemos la integración de las diferentes características o facetas humanas, ¿no? Las positivas, las negativas. Pero mi teoría es que en Son Goku y en otras narrativas, digamos que cada personaje también puede remitir a la propia narrativa, ni que sea de Akira Toriyama, ahora que ha tenido el deceso y bueno, y está un poco de moda, qué mal esto que he dicho, ¿no? Pero y como en este caso cada autor pues tiene su forma de expresarse, ¿no? Como las historias de antes, que a lo mejor había un dragón que había que matar. Claro, ¿qué es ese dragón? Pues también es a lo mejor el monstruo interno, ¿no? Pues en este caso, yo lo que veo en Dragon Ball es mucha disociación de elementos polarizados, como por ejemplo aparece, no sé, Satanás Corpetit en catalán, Piccolo, que resulta que era como el diablo, pero ¿quién había de Dios? Era el mismo Piccolo o Satanás Corpetit, que en un momento se había duplicado y había apartado otra vez el mal, en vez de integrarlo, se había convertido en dos personajes. Uno era Dios, imaginemos que todo bondad, como se entiende al Dios judeocristiano, y el otro era el demonio, todo maldad, que luego también se redime y tal. Vegeta era como un poco la maldad del origen de lo que tenía que ser Son Goku, un ser que iba sometiendo otros planetas. No sé, otros factores como Freezer, que era como las ansias de poder desmedido, que es uno de los pecados de Ibris que todo héroe tiene que solventar, el no querer tener todo, sino que saber hasta dónde puede llegar su ambición y ser justo de alguna manera. No sé si Célula era un poco el sádico, ahora estoy exagerando un poco la analogía, pero lo que hacía era absorber la energía de otras personas, ¿no? Esa persona, o uno mismo que absorbe la energía de otra gente, transmutado en un personaje. Y luego, todo esto también me quería hacer llegar a uno muy peculiar, que era el Monstre Buu, del cual guardo un recuerdo un poco ambivalente también, porque como yo me llamo Ramón Bug, alguna broma se me ha hecho, me resuena en mi inconsciente que alguna vez se me ha hecho alguna broma con mi apellido relacionado con este personaje. Pero ¿cómo era el Monstre Buu? ¿Se acuerda? ¿Sabe de quién hablo? Sí. ¿Sí? Era absolutamente infantil y tenía como una inocencia atroz, que es un poco lo que le pasaba a Son Goku. Son Goku era bueno porque era inocente. Pero claro, si eres inocente pero no concibes ni el bien ni el mal, que un poco Mr. Satan es quien le enseñó, mira, perrito bueno, ¿no? Esto, entonces el Monstre Buu se iba haciendo bueno porque concebía, que aquí es un punto donde quiero llegar, entendía al mundo, pero en su inocencia era cruel de por sí, como a veces pues los animales son, o los infantes, ¿no? Antes de que puedan concebir la moralidad o la ética. Claro, ese pecado de Son Goku convertido en uno de sus enemigos. Entonces, no sé si Son Goku hacía un poquito de dialéctica hegeliana y a la medida que combatía contra personajes los iba integrando, porque él también era mucho de perdonar, ¿no? Y de dar la oportunidad de que el villano se evangelizara casi, llegara a la doctrina de bondad absoluta son gokiana, ya no sé qué digo, que alguien me pare. Y entonces de repente hacía que la gente se volviera diferente, ¿no? Se metamorfoseara. Un comentario.
Sí, bueno, luego hablaremos todos, haremos tertulia, si quieres, porque no se oye bien del... Pero bueno, si es alguna cosa cortita, luego, después, después hablamos todo el mundo y charlamos. Ya queda poco, ya queda poco. No, bueno, tú mencionaste en un momento justamente la naturaleza de Son Goku, o los griegos clásicos, los héroes de los griegos clásicos. Bueno, Borges en su literatura tiene también un poco esto de capacidades sobrehumanas, y hablaré particularmente de Funes el Memorioso. Una capacidad de poder recordarlo todo y de manera exacta. Ahora, por ejemplo, en Son Goku también existen debilidades. Por ejemplo, la cola era su punto débil. En caso justamente de Funes el Memorioso, yo creo que sí tenía una debilidad. ¿Usted podría saber cuál es? Bueno, su debilidad era que como podía recordar todo, en el fondo no podía pensar, no podía comprender. Correcto. Es un poco lo que se resume al final del texto. Correcto. Borges, digamos, en este cuento dice: dudo mucho que pudiera pensar. Y para que no pueden comprender esto, se lo explicaré. Dice, porque pensar es abstraerse. Si yo tengo 4 sillas frente a mí, yo puedo agruparlas bajo un concepto, el concepto de silla. Pero Funes el Memorioso, como podía recordarlo todo, le parecía intolerable, al encontrar cada silla como única, agrupar bajo un solo concepto infinitas diferencias. Esto es justamente atroz. Yo creo que si no pudiéramos pensar y hacer este tipo de relaciones, sería muy destructivo. Me gusta que hayas sacado este ejemplo, porque justamente también otra de las diferencias que yo había notado en mi estudio previo a este evento es que mientras que en Borges, a través de sus personajes, hay ciertas reflexiones, cierta interiorización, aunque sea fallida, como en Deutsche Requiem, que es un general nazi que elucubra que él también está salvando a la humanidad porque cometiendo su villanía, ¿no? Su veleidad de acabar con la gente en el campo de exterminio, está acabando con la piedad y nacerá un ser humano nuevo, ¿no? Entonces, incluso en esta especie de contradicciones atroces, pero los personajes elucubran, piensan. ¿Qué tenemos en Son Goku o en los héroes típicos de las epopeyas como Ulises o Aquiles? Ahí no había interioridad. Son Goku no es un gran intelectual. Igual no salgamos vivos de la sala. Pero es verdad, incluso su búsqueda no era el conocimiento, nunca le pedían el deseo al dragón, no, quiero conocer el mundo. Sí, de hecho, hay un momento que me hace mucha gracia, haciendo esta revisión, que cuando él tiene que ir al planeta Namek... Eso le iba a decir justamente. Seguro, para buscar las bolas de dragón, hay un momento que se queda mirando por la ventanilla. Sí. Es la primera vez que salen al universo, pero él lo que quiere es llegar ahí y luchar y seguir combatiendo. Y mira las estrellas y mira, digamos, el cosmos y dice, ostras, está todo oscuro. El universo es negro, el universo es oscuro. Y dice, bueno, a no ser que sea de noche. ¡Qué genio! Pero claro, tenemos un héroe que es tolemaico, todavía no le ha llegado el giro copernicano, y si esta es la persona más poderosa de la Tierra, si no concibe la realidad de una forma científica, de una forma correcta, se puede convertir, como muchas veces pasa, aunque en Son Goku no tanto, en Dragon Ball, en un fascista, en alguien que instaure su poder y someta a los demás a través de la fuerza, por contra de heroicidades que están buscando la lucha a través del conocimiento, conocer más, conocer mejor, aunque luego también te puedas equivocar, pero al menos esa introspección a través de la filosofía, a través de poner en juego muchos de los elementos que tiene el ser humano, incluido el conocimiento del propio inconsciente, porque, como decía no sé quién, hasta que mientras el inconsciente no se hace consciente, el subconsciente nos domina y a eso le llamamos destino. A eso, a entender a la sociedad, decimos, sí, esto tenía que pasar así. Claro, es pasar así hasta que nosotros nos podamos conocer realmente a nosotros mismos y acertar en lo real para que nuestras acciones sean justas, conectadas con la verdad y no con presunciones o dogmas falibles. ¿Le puedo hacer una consulta? ¿Por qué no he sacado todavía mi teoría de que Borges es gay, no? No.
y ya que se está acabando el evento. No, ¿usted cree que hay una relación Estoy a punto. entre héroe y fragilidad o debilidad? Porque, por ejemplo, podríamos pensar en Goku, que claro, que tiene una fuerza inmensa, pero podríamos decir, bueno, para él es mucho más fácil que para Krillin, que murió varias veces, ¿no? O como Héctor, por ejemplo, que lucha con Troya, que a pesar de entender que iba justamente a ser acabado por Aquiles, se enfrentó. Bueno, yo le diría que lo que tiene Goku es un don, el don de, en este caso, del poder, de la fuerza. Y Krillin, pobre, no tenía nariz, pero Krillin era el único que la puso, que se dice vulgarmente. No, que Krillin era como, no sé si está relacionado con que no tenía nariz, pero era el único que intentaba ligar, que se ligó al androide. ¿No? Goku, Llamaron. ¿Quieres decir algo más? Yo voy a ir a mi teoría de tema castidades. No, adelante, yo ya no, lo sé. Que Goku tenía unos dones, entre ellos, como decía, el Nubble Kingdom, por ejemplo, pero también tiene la característica de ser un ser, igual que Jesucristo, en parte igual que Superman, bastante casto, con la libido un poco atenuada. Pero sí que tenía unos elementos que eran pues un poco simbólicos, ¿no? Yo diría que incluso un poco fálicos, porque el bastón ese que se alargaba... Sí, yo voy a quedar como un pervertido, pero esto está ahí. Allargat bastó màgic. Esto ha habido muchas bromas, pero tenía un bastón que se alargaba y con ese sometía a sus enemigos. Y ahí lo enlazo con Borges, que hubo una rueda de prensa que una señorita le preguntó, ¿no? Y le dice... Bueno, maestro, ¿cómo es que en sus narraciones siempre hay muchos hombres que tienen cuchillos, que los clavan penetrándolo en los cuerpos de otros hombres? Y dijo, uy, usted es una señorita muy moderna y yo soy un pobre escritor viejo. Pero sí que hay como unas reminiscencias fálicas, hay mucha masculinidad, tanto en la lucha constante de Son Goku contra enemigos que se obsesionan en luchar contra ellos. Vegeta estaba obsesionado con Son Goku. Yo solo quiero revolcarme con Kakarot por ahí. Y en Borges, todos estos cuentos de malevos, de otros personajes... Compadritos. De compadritos. Y sus antepasados también. Claro, pero son de hombres que persiguen a otros hombres o son perseguidos y en algún momento alguien le clava un cuchillo. Alguien sale con un cuchillo tembloroso a enfrentarse a otro hombre. En el Aleph, como en Daneri, tiene un rollito extraño porque va a visitar siempre. Bueno, yo lo he dicho varias veces, mi teoría de la latente homosexualidad de Borges, que le hacía escribir esto un poquito como redención de lo que a lo mejor él nunca se atrevía en vida ni siquiera a emanar. Bueno, pues es una teoría más o menos acertada, pero lo que sí que creo que es innegable es el elemento masculino de la pugna, sea con cuchillos, sea con batallas competitivas. Y en Son Goku venía pensando esta tarde en el evento, digo, Ramón, si Son Goku lo mismo, todos son tíos que buscan a otros tipos para estar ahí toqueteándose mientras hacen ver que luchan. Son Goku era gay también. Sí, esto está quedando como un cliché, pero si no era gay, había como una libido de masculinidad a lo club de la lucha, Fight Club, donde efectivamente ahí sí que esta teoría es real porque Chuck Palahniuk bueno, pues se declaró maravillosamente gay. Y entonces Fight Club, la película es de hombres que intentan también su masculinidad desarrollarla a través de la lucha con otros hombres, cuando a lo mejor lo que tendrían que estar haciendo es amando a esos hombres o teniendo otro tipo de contacto. Y en este sentido... Cálmese. Sí, lo último que digo, y me voy a relajar. ¿Sería yo también gay? No lo sé. En este sentido, he encontrado también otro refuerzo para esta teoría, ya sea a través del doppelganger en muchos elementos, ¿no?, de esos personajes de Borges, que son uno y son respecto a su otro masculino, del cual ven reflejado su valor, su cobardía. Y en Son Goku, ¿qué ocurría? Y es lo último que digo. Al final ya casi procreaban entre ellos los hombres a través de la fusión. Se fusionaban. Eso es una coalescencia total. Es ya mezclo mi genética con la tuya y aparece nuestro
descendiente híbrido de ti, de mí, Gogeta o no sé cómo se llamaban. Yo eso ya no lo vi, por suerte. Pero eso era una metáfora de coitos entre hombres. Por tanto, hemos vivido una mitología de líbido masculina soterrada con ese paradigma de los hombres tienen que ser valientes, ¿no? Y todo, nobles, justos, pero detrás también yo creo que estaba todo eso inmiscuido, para bien o para mal. Bueno, yo quiero hacer una pequeña diferencia entre lo que es héroe también y lo que significa solo ser valiente. Y yo creo que Borges un poco lo expresa de manera contundente en su obra. Y creo que lo explica muy bien en un párrafo de su poema El Tango, donde dice: ¿dónde estarán aquellos que pasaron dejando a la epopeya un episodio, una fábula al tiempo, y que sin odio, lucro o pasión de amor se acuchillaron? Es decir, que para ser valiente no se necesita un marco que lo regule, solo necesita coraje y ya está. El héroe necesita un motivo, necesita algo que lo pueda redimir, ¿no? Y ahora, un poco también, siguiendo la línea de Borges en los héroes y cómo justamente estas dos definiciones que di al comienzo pueden transformar cualquier texto, si se le dan las condiciones, en un héroe, hay un poema que yo voy a postular como el poema más heroico de Borges, que es el poema Descartes. Dice: soy el único hombre en la tierra, y acaso no haya tierra ni hombre. ¿Acaso un Dios me engaña? ¿Acaso un Dios me ha condenado al tiempo esa larga ilusión? ¿Cómo lo enlazo esto? Bueno, si Adán fue el primer hombre, entonces fue por momentos el mejor y peor en todo. El mejor arquitecto, el mejor lingüista, el mejor teólogo y el peor teólogo. En la medida que el universo poblacional aumenta, las virtudes y defectos se distribuyen y el mejor y peor en algo comienzan a competir. En este poema el protagonista está completamente solo y su conciencia tiene el tamaño del universo, es cósmica. Básicamente todo lo que existe está en él y solo en él. Quizá él no lo sabe, pero de ser así, no solo sería el único hombre en la Tierra, sino también sería el hombre más valiente, el más heroico de ese pequeño universo. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? No, yo creo que está claro. Que ¿Votos a favor de que está claro? ¿Votos en contra? Bueno, es complejo, pero en todo caso sí que, como voy a un poquito para cerrar esta parte de la tertulia y dar paso a que podamos también comentar conjuntamente, sí que Borges, tanto en su faceta humana como en su faceta literaria, pues fue un poco contradictorio, ¿no? Era, como hemos dicho, una persona pues quizá un poco temerosa de la vida, quizá un poco temerosa del amor o de la asunción de ciertas afectaciones, pero realmente fue muy valiente en la literatura, llegó muy profundo a la hora de establecer relatos que son complejos, que son contradictorios, que crean paradigmas que nos hacen pensar y evolucionar. Él tenía un gran don literario, fue un héroe de la literatura y, como dijo usted, a lo mejor también quizá... Salvó del anonimato a muchos autores y a mí particularmente del aburrimiento. Exacto. Nos dio el don de sus cuentos, que quien los disfrute igual que los disfrutamos nosotros, sabemos que ahí hay algo que es grandioso. Y como dones, en sus relatos aparecen el Aleph, que es esa esfera que te da el conocimiento total. Entonces, en el cuento se renuncia al Aleph, pero al menos él ha concebido el Aleph como concepto literario. Hay el Zahir también, que es un objeto, que puede ser cualquier objeto. Pero Borges tuvo también que al final son falsos dones, porque te dan algo que es absolutamente asombroso, como conocer el universo o conocerte, pero eso puede ser una tragedia, porque si conoces el universo y el universo implica que tú no eres importante para pues entonces este don te convierte en nihilista y en saberte nada. Si, por ejemplo, él tuvo, digamos, el falso don de la
de la ceguera, ¿no? Y hay un relato que él cuenta que su primer recuerdo de la infancia es que se miraba en un espejo triple en su habitación y entonces se reflejaba 3 veces y a él eso le parecía una monstruosidad y sentía mucho miedo de su propia figura repetida. Entonces él hubo un momento que relata con sus propias palabras que lo que deseaba era quedarse en la habitación a oscuras. Por tanto, de alguna forma psicoanalítica, él estaba pidiendo el don de la ceguera, que le fue concedido él, que era la persona, una de las personas que más disfrutaba de la literatura, que más podía relacionarse con la literatura, y era el que llevaba la biblioteca general y no podía leer los libros. Ahí, o sea, usted dice que quedó ciego porque quiso. De tocarse. No, esto es broma. Lo otro que he dicho no, lo otro serán teorías infundadas. Pero lo que quiero decir es que a veces ese don de conocer, el don de triunfar, el don de hacer algo grandioso, se puede convertir también en una tragedia, en una penuria. Sí, particularmente yo creo que tiene más peso la genética que el psicoanálisis, porque su padre también tenía los mismos problemas, claro. Pero a su favor está justamente el poema de los dones, en donde Paul Groussac también fue director de la Biblioteca Nacional y también quedó ciego. Entonces, ese también fue el recorrido heroico de Borges, ver más allá de lo que mucha gente ha podido ver y al final quedarse ciego, pero seguir viendo y haciéndonos ver a los demás. Ya es un poquito el final del evento, pero me quería hacer esta reflexión también, ¿no?, de la importancia que le damos al camino de la heroicidad como estructura narrativa, porque cada uno tiene su propio arco heroico en su vida, acotado a su mundo, y entonces es importante ver las fórmulas de narración, ver diferentes tipos de estructuras narrativas de la heroicidad, para que nosotros también nos podamos contar esa pequeña historia que es cada uno de nosotros, ¿no? Y por ahí creo que hemos intentado hacer pues la comparativa entre una mitología oriental y que marcó muchas generaciones y las sigue marcando a un nivel un poco más de mainstream, con alta literatura que no es tan accesible, pero que está ahí y nos está hablando de lo mismo desde otra complejidad. Sí, yo particularmente me sentía bastante inquieto cuando me dijeron que tenía que relacionar a Borges con Goku. No sabía qué hacer, pero dije, bueno, es importante, porque creo que una de las dificultades de estas dinámicas es el enfoque. Yo creo que, por ejemplo, para quien escribe tiene que centrarse en la forma, pero para quien analiza tiene que centrarse en los temas. Si alguien obvia las formas, la forma de expresar una idea, se queda con solo los temas, y los temas vemos que se parecen. Por ejemplo, en la saga vemos inmortales, vemos universos paralelos en la nueva saga, bueno, gente con poderes sobrehumanos, incluso vemos hasta combinaciones de animales de repente, las fusiones también. Zoofilia. Entonces, si lo evaluamos, si somos más reduccionistas, digamos, y nos quedamos solo con lo teórico, encontramos mucho más parentescos que elementos disímiles. Bueno, pues hemos intentado acometer esta pequeña hazaña. Yo solo para despedir la retransmisión haría una pequeña visualización mental de ese combate imaginario que hemos postulado, pero claro, dependería también de en qué se enfrentaran, ¿no? Si hubiera una batalla de MMA, ¿no?, entre Son Goku en un octágono y Borges, bueno, yo creo que a la primera piña Borges saldría volando con el bastón ahí, vete a saber, igual le levanta el bastón y Son Goku de repente siente miedo, pero si hubiera un combate de ajedrez o es probable, de conjuntos, o alguien que resolviese la teoría de conjuntos, probablemente ganaría Borges, aunque tampoco lo sabemos, porque Son Goku también a veces nos sorprendía y era impresionante. Quedémonos con estos dos combates y con que también el mundo, la sociedad, la realidad, pues cambia hasta donde una persona puede llegar u otra en esa pequeña aventurita que es la existencia humana. Bueno, muchas gracias. A usted y a toda la gente que nos ha acompañado y que nos ha visto. Amplexus.